Sean bienvenidos una vez más aquí a Vector Hispanidad, ya en su sexta entrega. Antes de comenzar con el programa de hoy, quiero dar las gracias a Mosén José Vidal, un sacerdote catalán, también capellán del Ejército del Aire, quien me ha hecho una acotación, algo que yo dije en relación a la relevancia de la festividad de la Epifanía en un programa anterior. Festividad que aquí en España conocemos, es popularmente conocida como los Reyes. En aquella ocasión, yo dije que esta relevancia era debida en buena medida al rito hispano, también llamado mozárabe, y a la influencia oriental que en él hay. Si ustedes me permiten, voy a leer verbatim el mensaje que el padre, que el pater me envió y le reitero mi agradecimiento. Y el mensaje dice así, dice: el tiempo navideño, en su versión de la Epifanía, alcanza en modo extraordinario hasta el viernes 13 de enero, feria de segunda clase que conmemora el bautismo del Señor y que corresponde a la antigua octava de la Epifanía. El 13 es fijo, el día de la semana según el año. Por lo demás, aunque a partir de aquí se usa el color verde en la liturgia, la etapa navideña se prolonga hasta la Candelaria, después de la cual se quita el Belén. Así que ya ven ustedes que la Navidad dura bastante más de lo que pensamos. Añade el pater José Vidal: este año, el domingo anterior a la Candelaria, es el cuarto después de la Epifanía y el siguiente es el de Septuagésima, con color morado. Y me añade aún más, Mosén José Vidal, quien continúa en su mensaje, que esto ya estaba en el rito romano, el cual llegó a España, en realidad nos fue impuesto, en tiempos del Papa Gregorio VII. Así que, por mi parte, yo rectifico mi error y aprovecho a decirles que estoy haciendo todo lo posible, todo lo que está en mi mano, para precisamente hacer un programa aquí en Vector Hispanidad sobre el rito hispano, también llamado hispano-visigótico, isidoriano o mozárabe. Todos estos nombres reciben. Y el tema tiene más interés y más ribetes históricos y geopolíticos de los que pudiera parecer a primera vista. Rectificación hecha, lo que hoy nos ocupa es la Escuela de Salamanca. Con esta denominación, de Escuela de Salamanca, se agrupan una serie de pensadores del renacentismo salmantino, más extensamente del renacentismo hispano, casi todos ellos agrupados en torno a la Universidad Salmanticense, que no olvidemos, es la más antigua de la hispanidad. Pero también hubo representantes de la Escuela de Salamanca en América, particularmente en la Universidad de San Marcos, en Lima. De entre los muchos autores, las muchas personas que están vinculados a la Escuela de Salamanca, quizás el más conocido, el más famoso sea Francisco de Vitoria, pero me voy a dejar algunos en el tintero sin querer, pero quiero mencionar otros como, por ejemplo, Domingo de Soto, eh, Melchor Cano, Martín de Azpilicueta, Tomás de Mercado o Domingo Báñez. Recuerden que de Domingo Báñez ya hablamos en el programa que hicimos sobre tomismo e hispanidad con con nuestro invitado mexicano, don Luis, que lo tuvimos aquí en nuestro programa, don Luis Bilbao. Para hablar de la Escuela de Salamanca, tenemos hoy con nosotros a un experto en estos temas, a Daniel Marín Arribas, economista, profesor universitario, autor de varios libros, como por ejemplo el de Juan y Mariana y la defensa de la cristiandad hispana. Libro que me encantó, por cierto, un libro pequeñito y muy enjundioso. La Iglesia y el liberalismo, en cuya edición española hay un aporte muy notable. El capítulo final es de Daniel Marín, al texto original, que es de Christopher Ferrara, en el original en inglés. Tiene también otro libro que se llama Destapando al liberalismo. Eh, el del padre Juan de Mariana y el de Destapando al liberalismo están publicados por SN Editores,
y el de Christopher Ferrara que mencionaba, el de la Iglesia y el liberalismo, está publicado por última línea. De estos libros, no se preocupe que le vamos a dar cuenta en los subtítulos de este vídeo. Don Daniel Marín, bien hallado y bienvenido. Y gracias, muchas gracias por estar aquí en Vector Hispanidad en Humo y Espejos. Bueno, Juan, pues el placer es mío y la honra de estar aquí en este programa compartiendo pantalla o mesa, no sé cómo decirlo contigo, con esto de la era digital, pero me siento honrado y te agradezco a ti la invitación para poder hablar de estos maestros salmantinos. Bueno, porque ahora la geografía nos separa, Daniel, pero este programa lo teníamos que haber hecho tú, que eres de la Escuela de Salamanca, venir a mi ciudad, que es Salamanca, que lo digo, y con mucho orgullo de patria chica. Dicen que los salmantinos somos tremendamente de patria chica y tomándonos algún pincho, alguna cerveza por ahí en algún lugar del vetusto barrio universitario de Salamanca. Daniel, vamos a ir directos al grano, como solemos hacer en estos programas de Vector Hispanidad. Para empezar, para empezar, ¿cómo se podría definir la Escuela de Salamanca y, y cuáles serían los parámetros más fundamentales de la misma? Bueno, hay que decir que la Escuela de Salamanca en su significación histórica, en su significación conceptual, pues como en tantas otras cosas, no ha estado ajena a un cierto debate de matices y de apreciaciones de distintos autores. Pero bien es cierto que dentro de la línea de autores, pues bueno, se puede decir que algunos la han entendido con una cierta laxitud y algunos la han entendido la concepción de Escuela de Salamanca con esquemas más cerrados, más encorsetados, de alguna manera. Ahí tenemos pues opiniones como la del profesor de la Universidad de Salamanca, de la Pontificia de Salamanca, Miguel Ancho, y podemos tener otras opiniones como el clásico profesor, también de la Universidad de Salamanca en este caso, el profesor Barrientos. Yo quizás también he tenido mi pequeña aportación o mi pequeña entendimiento acerca de qué podemos entender de la Escuela de Salamanca sin ánimo de cerrar el debate y sin ánimo de cerrar una cuestión que ciertamente creo que es interesante de cara a delimitar el concepto, pero que no nos cierra a lo que son los autores ni la, ni las, ni el aporte doctrinal, ni ese amplio aporte doctrinal que dieron, pues bien es cierto que yo me manifesté en una de mis obras, definiendo la Escuela de Salamanca como lo siguiente, insisto, sin ese ánimo de encorsetarme, ¿no? Pero sí haciendo notar los puntos y las notas que creo que entiendo que hacen gala de estos autores. Y así decía yo que la Escuela de Salamanca se podría definir como un conjunto de autores tomistas, y ahí iría una de las primeras cualidades que tiene esta escuela, de un tomismo en diálogo, a la vez que firme. Hay que decir que la Escuela de Salamanca, pues, no serían unos tomistas, como podríamos definirlo, cerriles, sino que estuvieron en diálogo con otras vías en aquella época. Recordemos que en aquella época la universidad principalmente pues tenía tres vías de entender la teología, la filosofía, la metafísica, etcétera, que era la vía nominalista, la vía escotista y la vía tomista. Pues bien es cierto que estos autores, si bien eran tomistas, fundamentalmente tomistas, no solo nominalmente tomistas, sino de una manera fundamental, su tomismo lo ponían en diálogo con otras escuelas como la escotista y como la nominalista. Bien es cierto, y aquí añadía yo, a la vez que firme, es decir, eran firmes defensores de Santo Tomás de Aquino. Aquí, bueno, podríamos entrar en las discusiones si algunos autores podrían estar en esta concepción o no, y el caso más paradigmático o más discutido es el famoso padre jesuita Francisco Suárez, del cual, por cierto, yo soy de los autores que defiendo su tomismo dentro de su originalidad. Asimismo, estos autores, estos maestros salmantinos, no por procedencia salmantina, sino por idea de escuela salmantina, también son herederos, decía yo, de la tradición católica. No son, como algunos autores han querido decir o han querido afirmar, no son unos autores
de protesta, no son autores revolucionarios, no son autores ni siquiera de alguna manera reformistas en el sentido moderno de la palabra, sino eran herederos de la tradición católica, de toda esa raigambre católica que parte desde el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y la revelación de nuestro Señor hasta pues los padres de la Iglesia y todo lo que es la tradición católica. Y yo aquí decía que además de ser herederos de esa tradición católica, están en consonancia con el magisterio perenne de la Iglesia. Lo digo porque ha habido algún autor, quizás anecdótico, pero algunos los ha habido, que han querido poner o contraponer en el sentido de poner al lado, ¿no? A Vitoria como una especie con Lutero y con cosas aberrantes como esas. O incluso algunos autores, y aquí hablo de la tradición católica, pues los han querido poner, y hablo también del tomismo, los han querido poner como una especie de infectados de nominalismo, cuando bien es cierto que la Universidad de Salamanca, más propiamente, pues se caracterizó por esa defensa del tomismo, que llegó incluso a estar estatutariamente establecida en los estatutos, en reformas que se hicieron de la universidad. Y yo aquí, pues respecto al tomismo, pues diría alguna nota, por ejemplo, que gracias a Francisco de Vitoria, cuando en el año, en el siglo XVI viene a la cátedra de Salamanca y obtiene la cátedra como catedrático de prima de teología, pues él ya a las viejas sentencias de Pedro Lombardo, que era el texto fundamental de los estudiantes, pues le empieza a introducir y a hacer esos comentarios y esas apreciaciones a través de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eso así por comentar el inicio, ¿no? Que podría ser de la Escuela de Salamanca, por poner un punto. Luego, cuando decía antes, pues sería un tomismo abierto. Ni siquiera estaría circunscrito dentro de la orden de predicadores, que tienen la gala de llevar el nombre de Santo Tomás de Aquino, porque ese fraile fue de esa orden, de la orden de predicadores, los dominicos, sino que también estaría abierto a otras órdenes religiosas, como los agustinos, cuyo exponente pues, destacado pues, fue el conocido Fray Luis de León, o otros autores también jesuitas, como Luis de Molina o Francisco Suárez, de los cuales, pues, ciertamente, y aquí, pues, alguno, pues, lo que quizás lo discutirá y ha sido discutido, pero finalmente bien es cierto que el autor de cabecera, el autor principal, pues era Santo Tomás de Aquino. Y cuando decía herederos de la tradición católica, pues estamos en lo mismo con esas fuentes de las que bebe la Escuela de Salamanca y se denota en todos los escritos y en toda la doctrina que ellos enseñaron, que son pues lo que vino a reconocer el padre Melchor Cano en su obra de los lugares teológicos, que es pues donde encontramos las fuentes de ese magisterio y esa tradición católica, que lo encontramos pues en las Sagradas Escrituras, en los padres de la Iglesia, en los doctores, en los concilios y en el magisterio pontificio en general. Y esto, pues bien, esto podríamos decir muy en síntesis, sin ánimo insisto, de hacer una obra monográfica sobre el tema, aunque hay algunos artículos que lo abordan, pues qué podemos entender por Escuela de Salamanca. Quizás yo me adscribiría más o más cercano a la tesis del profesor Barrientos, pero bien es cierto con un criterio un poco más amplio del que él otorgaba en el sentido de profesores estrictamente de la Universidad de Salamanca. Porque, por ejemplo, bien es cierto que autores como Azpilcueta o incluso Suárez, que fue profesor o Molina, que fue profesor en Évora, pues tuvieron un paso por la Universidad de Salamanca más breve que otros que fueron directamente catedráticos, como la figura principal que fue el padre Francisco de Vitoria. Bueno, muchas más preguntas. Interesante lo que nos has dicho de Suárez, porque con Luis Bilbao, precisamente, cuando hablamos un programa que tuvimos de tomismo e hispanidad, él estuvo explicando las diferencias o cómo él entendía que Suárez de alguna manera tenía algunas cosas que se separaban de un tomismo más, vamos a decir, más puro, más estricto. Pero bueno, no, el programa de hoy no es de filosofía. Le repito que Daniel es economista, tengo muchas preguntas que hacerle. No quiero, tengo varios temas aquí apuntados que no quiero que se me escapen. Vamos a empezar por uno clásico, Daniel. El derecho de gentes, que es la base del derecho internacional, nace,
nace en el seno de la Escuela de Salamanca. ¿Podrías darnos unos apuntes básicos de lo que significaba el derecho de gentes y en qué medida influyó este derecho de gentes en la manera como España operó en América? Sí, bueno, aquí lo que habría que decir es cuáles son los tipos de derecho que hay y en virtud de esos derechos está en su origen, ¿verdad? Y los escolásticos, pues mucho antes o mucho más fundamentalmente, y esto conviene afirmarlo, que el derecho de gentes estaba el derecho natural. Derecho natural en virtud del cual, pues, hay unas normas universales que nos corresponden en virtud de nuestra propia humanidad, en virtud de las cosas tal y como son, que en este caso pues sería un reflejo, como decían los escolásticos, la ley natural sería un reflejo de la ley eterna de nuestro, del creador del mundo, de nuestro Señor. Ujú, Y bien, y ese derecho de gentes, eh, o mejor dicho, antes de hablar de derecho de gentes, estableceríamos otro tipo de derecho, que es el derecho positivo, que no es el derecho que viene intrínsecamente de la naturaleza, de las cosas tal cual las ha creado Dios, sino que serían o vendrían de manera positiva. De manera positiva, no por las cosas tal cual son, sino porque alguien las ha puesto. Siempre en consonancia, obviamente, con el derecho natural, porque si no, el derecho positivo no tendría o no debería tener vigor. Así lo decían los escolásticos, que una ley injusta no es que sea injusta, sino que directamente no es ley. Y el derecho positivo, pues vendría a ser todo aquel elenco de normas o de derechos, de derecho de lo justo, puesto en virtud de manera positiva, puesta, pues o bien por la ley humana o bien por la ley divina positiva, los mandatos de Dios positivos, no en virtud de la propia creación. Y bien, el derecho de gentes, tal y como lo concebían los escolásticos, así de manera muy resumida, pues vendría a ser un derecho a caballo entre el derecho positivo y el derecho natural. Bien, es cierto que el derecho de gentes, pues efectivamente, tiene normas o tiene cosas que decir acerca del derecho internacional, de cómo los pueblos dirigen sus destinos y las relaciones entre ellos, pero aquí sí conviene matizar, y yo lo digo, lo expreso constantemente cuando surge el tema, es que antes que el derecho de gentes, o más fundamentalmente que el derecho de gentes, está el derecho natural. Así expresaba Francisco de Vitoria en su Relectio de Indis cuando, por ejemplo, hablaba de la libertad de movimientos o hablaba del derecho, o mejor dicho, de los justos títulos que podían tener los españoles en América. Y uno de los impedimentos que ponía Francisco de Vitoria es el propio gobierno civil, que sería de derecho natural lo que es la potestad, aunque este o aquel gobernante lo pongan los seres humanos. Y eso era uno de los títulos invalidantes de la presencia española superpuesta a los moradores de aquellas tierras, por ejemplo. Entonces, hablando un poco también en general o conectando esta idea con el derecho internacional tal y cual lo concebía la Escuela de Salamanca, pues no se podía haber desvinculado de este derecho natural. Por cierto, también derecho natural que no solo venía a raíz de la naturaleza, de las cosas tal cual las ha hecho Dios, sino que además, o cuyo árbitro e intérprete, o principal intérprete, es la Iglesia Católica. Y esto es fundamental como diferencia entre el orden internacional, tal cual lo contemplaba Francisco de Vitoria, al orden internacional moderno, que viene surgido, entre otras inspiraciones, en la famosa paz perpetua de Kant. Son son maneras de concebir el derecho internacional completamente diferentes y efectivamente, ya más que el derecho de gentes, que también, diría yo que fundamentalmente el derecho natural. Pues hay normas de derecho que no son pactadas o no son posibles de pactar. Y todo lo que sí que pueda ser pactado siempre tiene que estar sujeto a ese derecho natural. Y además ese derecho natural, obviamente, cuyo intérprete autorizado por mandato divino pues es la Iglesia Católica y más concretamente el magisterio de la Iglesia, a diferencia de los organismos modernos que vendrían a crear una serie o pseudo derechos humanos, que realmente son un híbrido
absolutamente torcido de lo que son los derechos naturales o de la manera clásica de concebir los derechos naturales y cuyo árbitro ya no sería la Iglesia inspirada por el Espíritu Santo, sino una especie de suerte de conjunto de naciones como es actualmente la Organización de Naciones Unidas. Hablemos, hablemos un poco de tu tema más específico, Daniel, de economía. ¿Cuáles son los supuestos fundamentales de la Escuela de Salamanca en temas económicos? Bueno, la pregunta es muy amplia, Lo sé, lo sé. supuestos económicos, pero recogiéndote el guante, para no escabullirme, pues yo principalmente diría que toda la teoría económica o todo Mira, presupuesto Daniel, económico. hay dos temas, di lo que tú quieras, pero hay dos temas de los que te quiero preguntar específicamente. Uno, quiero que nos hables del justiprecio y otro del tema del interés de la usura, pero seguro que hay más cosas en la Escuela de Salamanca de temas económicos que tú quieras mencionar. Sí, bueno, y esos son dos consecuencias efectivamente de la manera de concebir la economía de una determinada manera o de otra. Yo cuando empecé a estudiar a la Escuela de Salamanca, que yo venía como estudiante de económicas, bueno, en este caso de Administración y Dirección de Empresas, y de lo que había podido estudiar y aprender de economía en la universidad, pues venía con esquemas mentales, si bien me chirriaban, pero con esquemas mentales que efectivamente la lectura atenta, cariñosa incluso de los escolásticos y sosegada, pues me abrió pues lo que bien decía, entre otros, el Papa Juan Pablo II, de que la doctrina social de la Iglesia no es que esté contrapuesta o no es que sea una tercera vía a las dos clásicas que se conocen actualmente, como es el liberalismo, el capitalismo o el comunismo, sino que no es una tercera vía, sino que tiene su propia categoría. Y es una manera omnicomprensiva de entender al ser humano y sus relaciones sociales, ajena a las ideologías surgidas de la manera de entender las cosas en la modernidad. Dicho esto, yo diría que todo pivota, excluyendo el elemento que tiene que sustentarlo todo, que es el origen, que obviamente pues es el autor de toda la realidad, que es Dios, pero viéndolo de una manera natural o de una manera racional, en ese sentido, diría que todo sobre lo que pivota son las virtudes. Por eso se dice que la Escuela de Salamanca, o hay una tradición aristotélico-tomista. Y es la virtud. La virtud tal cual, pues ya venía contemplando a autores que no eran católicos, como Aristóteles, en su Ética Nicómaco, donde todas las relaciones de intercambio, que básicamente pues la economía se fundamenta en vínculos contractuales, un contrato de compraventa, donde evidentemente pues surgen hechos económicos como un precio, un contrato de préstamo, un contrato hipotecario, un contrato de inversión, cualquier tipo de contrato, todo se veía a la luz de estas virtudes, de la virtud de las virtudes, ya sea las cardinales, la justicia, la templanza, etcétera, y bueno, obviamente, pues ya sean también, en un sentido más trascendental, las teologales, ¿no? Porque hay que plantearse cuál es el fin último de la economía. Que para un autor liberal, pues será el enriquecimiento, para un autor comunista, soy consciente del brochetazo gordo que estoy dando, pero para que se me entienda, para un autor comunista, pues sería la igualdad y que no haya lucha de clases, etcétera, el dinamitar o laminar las clases para esto, en fin. ¿Y cuál sería el papel de la economía o cuál sería el puesto de la economía en la manera de entender al hombre católica, que es la manera que tuvieron los escolásticos? Y aquí, pues efectivamente, nos movemos en ese fin último, que sería la salvación, la redención, el ser más propiamente humanos, y para ello, pues habría una suerte de obras virtuosas en el operar de la economía. Así, obviamente, pues una de las virtudes que más juegan en esto, aunque no es la única, pero es la virtud de la justicia. Concretamente, la justicia, y aquí, bueno, usaban categorías aristotélicas, la justicia conmutativa y la justicia distributiva. La justicia conmutativa es dar tanto de lo mismo, como decía, aunque luego lo puedo explicar con más detalles y eso, cuando hablemos de justo precio, por ejemplo. La justicia conmutativa es tanto dar de lo mismo,
y la justicia distributiva es tener un criterio adecuado para distribuir las cosas desiguales, que en este caso pues sería de un superior hacia un inferior, que pues tendría mucho que ver o mucho que decir la justicia distributiva respecto al poder político, al poder civil. Y este sería, así a grosso modo, pues el universo en el que se mueven los escolásticos de Salamanca. Es una manera de entender al hombre y sus relaciones pues completamente diferente a la manera materialista, a la manera hedonista, a la manera eh, intrascendente, diría yo incluso, de la que lo tienen los escolásticos y la manera de concebir la economía de los escolásticos. De ahí la importancia, de ahí que también unos sacerdotes que a priori pues no tendrían nada que decir porque, porque no son economistas ni son comerciantes, de ahí el papel que tenían como sacerdotes para guiar a las almas. Y de ahí que los manuales y las obras, que principalmente pues, tenían contenido económico, eran simple y llanamente manuales de confesores, para que el comerciante se confesara con su confesor o para que el confesor supiera confesar adecuadamente los pecados del comerciante o del trabajador o de cualquier persona que hiciera transacciones económicas. Y así tanto de lo mismo, no nos olvidemos que al final, pues en esencia, el confesor no era más que esto. Es un juez, quizás un juez de un tribunal de misericordia, como es el tribunal que administra el perdón de los pecados y no el castigo, como quizás es más la esencia de lo civil, pero no deja de ser un juez que tiene que juzgar acerca de lo justo y de lo injusto en un sentido prácticamente real, no en un sentido solo legalista, ¿no? Como hoy ocurre. Y esto era por lo que los escolásticos se metían en cuestiones de economía, porque actualmente, y también lo comento en varias ocasiones, actualmente es verdad que hay los confesores, los sacerdotes, quizás están muy preparados para confesar pecados contra el sexto mandamiento, o están preparados para confesar también algunos pecados pues, contra el cuarto mandamiento, que son honrarás a tu padre y a tu madre. Pero pues actualmente, y esto pues vinieron a tratarlo mucho la Escuela de Salamanca, actualmente los sacerdotes quizás no saben confesar sobre pecados del sexto mandamiento, que es apropiarse de lo indebido, de lo que en justicia no te corresponde. Y esto pues básicamente lo trataron ellos. Daniel, por sintetizar un poco para no perdernos a lo mejor un poquitín, ¿sería correcto si yo dijera que la Escuela de Salamanca plantea una economía cuyo centro es el hombre y no el dinero, pero un hombre que ha de estar determinado por la virtud? Sí, sí, ¿Sería efectivamente. una síntesis correcta del planteamiento general? Bueno, Sí, sería una síntesis muy adecuada. Además, con el matiz, efectivamente, que ha dicho de este tipo de hombre, porque no simplemente sería el hombre por el hombre, pero sí, efectivamente, estaría en consonancia. cambiamos de tercio. Has escrito bastante sobre el padre Juan de Mariana. Aquí tengo un libro tuyo sobre el padre Juan de Mariana, este que antes mencionaba, Juan de Mariana en la defensa de la cristiandad hispana, ¿no? Un personaje muy influyente en su tiempo y que dejó una más que profunda huella en el pensamiento hispánico. ¿Podrías hacernos una semblanza breve del padre Juan de Mariana y hablarnos un poco de lo que él pensaba respecto a la moneda y a los gobernantes que se inclinaban hacia la tiranía? Bueno, el padre Juan de Mariana hay que decir que no solo fue influyente en su época, que lo fue, sin lugar a dudas, sino que ha venido teniendo ecos en épocas posteriores. Fue un autor controvertido, como debe serlo todo buen hispano y como debe serlo todo buen católico, porque ya nos dijo nuestro Señor que él era piedra de contradicción y efectivamente el ser hispano que yo defiendo en ese libro, pues es un ser principalmente católico, incluso hasta despojado, esto es un poco triste, ¿no? Pero incluso en la época actual hasta algunos despojados de la fe, que por desgracia no la tienen, como una persona que me entrevistó hace escasamente unas No, semanas. digámoslo porque lo ha dicho públicamente. Santiago Armesilla
Santiago Almesilla. Luego voy a mencionar Santiago Hermesilla, que es un comunista doctrinario, pero de los de postín, Sí, sólido. No es una persona, no es un izquierdista, no es un progresista al uso. Es eso un es. izquierdista de verdad que él dice, yo soy un ateo católico. Eso es, eso. Lo ha dicho Al final, públicamente, no estoy diciendo sí, nada y Santi sí, además es sí. un tipo genial y que tiene muchísimas cosas interesantes. Ya anticipo que quiero traer a Santi a Vector Hispanidad, no sé si se dejará. Pues dicho lo cual, pues efectivamente el padre Juan de Mariana pues bebe o es ícono, lo defiendo así como de esa hispanidad, que no deja de tener su imbricación católica, que evidentemente en su máximo apogeo pues es una hispanidad profundamente de fe, pero que incluso aun despojada de su fe todavía sigue teniendo esas notas, como en el ejemplo que hemos puesto de nuestro conocido Santiago Armesilla. Dicho esto, el padre Juan de Mariana es una persona que yo la he defendido porque bueno, fue no solo representante de lo que sería nuestra hispanidad, sino que tuvo gran importancia en su tiempo y es un ejemplo que podemos volver a retomar. Nos ha dejado regalos como efectivamente los dos que has citado, que ahora comentaré algo brevemente sobre ello, como es el tiranicidio y el otro, y la doctrina sobre el tiranicidio, aunque tampoco fue novedoso en eso, todo hay que decirlo. Lo que pasa es que fue más popular y supo defenderla en el tiempo, en el momento y en el lugar oportuno. Pero también es cierto que hay que afirmarlo, no era alguien novedoso, ni es alguien que fuera el único. Esa doctrina ya la tenemos en todos los autores de la Escuela de Salamanca, más matizada, más exagerada o menos exagerada, pero al final está en todos. Igual incluso en el propio Santo Tomás de Aquino, que hablaba que el tiranicidio no se podría ni siquiera considerar como sedición, que sería un delito contra la justicia, la sedición, ¿no? Y el tiranicidio, en cambio, no. Dicho esto, el padre Juan de Mariana efectivamente, bueno, nos dejó regalos como ese, nos dejó regalos como el tema de la moneda de Bellón y nos dejó también otro tipo de regalos, menos conocidos, pero que también son interesantes. Hizo críticas a a la Compañía de Jesús de su época, en lo que yo he conocido o reconozco como, o he defendido como esa Compañía de Jesús puramente católica, puramente tomista y que de alguna manera pues defendió su propio ser y sus simpatías a la orden de predicadores dentro de su propio ser, cuidado, dentro de su propio ser, versus otro tipo de Compañía de Jesús desviada, ¿no? Juan de Mariana también nos dejó regalos como su tratado sobre los juegos públicos. Y ahí pues hablaba de toda la cuestión de los juegos públicos, del teatro, de ciertas cuestiones que podrían moralmente acabar destruyendo los ánimos, la moralidad y los espíritus de una patria. Y efectivamente, pues también nos dejó otra obra, el de la Rey de la Institución Real, en la que hablaba de cómo debe ser un buen gobernante, que es otro regalo magnífico que nos legó para todos los hispanos y para todo hombre de buena voluntad el padre Juan de Mariana. Y luego, pues fue ese autor que no se callaba ni debajo del agua. Fue un autor controvertido, tanto dentro de la corte de Felipe II. Recordemos que Felipe II quería que escribiera uno de los preceptores de su hijo, le mandó escribir obras para la formación de Felipe III, del que luego fue Felipe III, y el padre Juan de Mariana fue bastante crítico con este gobernante. No le importaba que De la fuera institución real. de la institución real. Bueno, la institución real en general No, no. que me refiero que él habló de estas cosas y que planteaba críticas a la monarquía de su tiempo. Es que te estoy escuchando y, sabes, se me están viniendo muchas cosas a la cabeza. En primer lugar, por ejemplo, eso que tú comentas del tema de los juegos públicos y estas cosas. Es que yo creo que hoy día realmente el hombre moderno vivimos en unos parámetros de amoralidad, que no, ya no de inmoralidad, de amoralidad, que son algo brutal, cuando resulta que en nuestro pensamiento clásico, tenemos a montones de gentes, a montones de personas que ya analizaron hasta dónde podemos y no podemos y por qué podemos y no podemos llegar en ciertos extremos a este tipo de cosas. Que si miramos, por ejemplo, hoy día fenómenos como el fútbol, no estoy pensando, por ejemplo, en el fútbol, estoy pensando en el cine, que yo no digo soy el primero que soy de fútbol. En esto, además,
Daniel y yo tenemos profundísimas discrepancias, no vamos a entrar en ello en este programa, que no es el caso, eh, pero para nuestros amigos argentinos esto es casi la diferencia que tenemos en ellos, casi como la de Boca River. Eh, y, eh, por ejemplo, Ignacio Gómez de Liaño tiene un libro que se llama La mentira social. No es un filósofo católico, más bien diría yo que es un filósofo gnóstico muy bueno, y habla de estas cosas. Y es que estas cosas están ahí y no se habla hoy de ello. Te voy a poner nada más una pregunta antes de pasar a la siguiente, una pregunta muy corta. ¿Qué diría el padre Juan de Mariana de esto que estamos viendo en la economía moderna, que la están licuando, por no decir otra cosa, ¿eh? La están licuando, la están destripando a base de manejar los parámetros macroeconómicos? ¿Qué diría el padre Juan de Mariana de quienes manipulan de esta manera y dañan de un modo tan severo la microeconomía de las personas concretas? Bueno, estos personajes son enemigos de la res pública, serían tiranos, serían tiranos. Todo tirano es el que atenta contra el bien común. Y además el padre Juan de Mariana nos dijo que a estos tiranos pues había que darles abatirles, había que darles directamente muerte o un juicio justo y condenarles. Cuidado, punto importante. Juan de Mariana, que luego fue Mariana, es el nombre que luego usaron los revolucionarios franceses. Mariana no era ningún revolucionario. No trataba de cambiar el orden de cosas para una especie de paraíso ideológico, sino que era un autor plenamente realista sobre las cosas como tenían que ser en base a las cosas como son, o sea, en la realidad de las cosas. Y además también ponía el punto de que no cualquier personaje, así por su propio criterio y de cualquier manera, tenía que dar muerte a ese tirano. Es verdad que se podía hacer de manera unilateral, pero nunca dejaba de ser una última ratio, una última cosa, y no por cualquier villanía, sino que tenían que ser cosas absolutamente flagrantes. Pero Juan de Marena, como criterio medio, lo dejaba a las personas que tenían pues, ciertas potestades en la res pública, en la república, para tomar decisiones acerca de lo que hacer con un tirano. No era alguien de manera unilateral, un asesino que se dedique a matar al tirano así porque sí. Cuidado porque no, porque lo que hicieron los revolucionarios franceses en nada se asemeja a la doctrina del tiranicidio de Juan de Mariana, ni por su motivación, ni por sus prácticas. Con tu, con tu permiso, Daniel, quiero precisamente hablar de cosas de estas, porque del mal uso que le están dando a la escuela de Salamanca algunos. Y es que, y ya que hablábamos de Santiago Armesilla, hiciste un programa que a mí me gustó, me encantó, el programa que hiciste con Santiago, muy extenso, un programa que estuvisteis hablando 2 horas y media sobre liberalismo y catolicismo. Realmente, a quien esté interesado en este tema, le recomiendo mucho el programa que hizo Daniel Marín con Santiago Armesilla. Lo van a encontrar en el canal de Santiago Armesilla, buscan Santiago Armesilla y lo van a ver porque ha sido bastante reciente. Y te voy a pedir quizás una supersíntesis de esas 2 horas y media, en poco más de 3 minutos. ¿Qué tienes que decir con argumentos Bueno, de la Escuela de Salamanca en la mano a aquellos que sostienen que liberalismo y catolicismo son compatibles? bueno, yo te lo podría sintetizar en una frase, o en dos frases, o en dos sentencias, que cabría evidentemente pues desarrollarlas, se pueden desarrollar en 3 minutos o en horas o en días, pero las frases son muy sencillas. Es que el liberalismo es pecado y que el liberalismo es una herejía. Podemos hablar incluso propiamente de herejía liberal. A partir de aquí, pues las distancias, como podríamos entender, son abismales. O sea, es la noche y el día. De hecho, si nuestro Señor, si Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pues es precisamente el hombre justo, ex homo, he aquí el hombre perfecto, el hombre que nunca cometió ningún mal, le digo yo a veces a mis hijos, el hombre sin mácula de pecado, el que nunca se portó mal, pues el liberalismo precisamente es y su doctrina obviamente, pues es la que nos libera de ese pecado que todos en mayor o menor medida tenemos. Es el camino, la verdad y la vida, tal y como nos enseñó. Pues el liberalismo sería precisamente todo justo lo contrario, detrás del cual pues se escondería quien se esconde,
que ya sabemos quién es. Y el camino, pues precisamente es precisamente a todo lo contrario. Si nuestro Señor, o si el camino del catolicismo lleva a la verdad, a la vida y al bien, pues el liberalismo pues, es todo lo contrario, lleva al mal, a la muerte y a la mentira. Así lo vemos constantemente. La sociedad liberal es la sociedad de la que a veces dicen popularmente, ¿no? La de la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia. Es la mentira institucionalizada. Lo vemos hoy en día, actualmente. De hecho, hay incluso algunos doctrinarios liberales que abogan por la despenalización de las mentiras, ¿no? Por la despenalización directa de las injurias, de las calumnias. Esto es práctica habitual en la política, esto es práctica habitual en la economía, cómo engañan, ¿no? En los índices de que se han manipulado. Hoy, el ejemplo por bajar a la realidad, de cómo intentan manipular la cifra de paro, diciendo que los fijos discontinuos pues no son parados, ¿no? Cuando no están trabajando actualmente, ¿no? Eh, la mentira también en la judicatura, en los juicios, ¿no? Cómo mienten abogados, cómo miente en general, ¿no? En la televisión también, cómo se engaña sin ningún tipo de pudor. Bueno, es la ideología de la mentira, es la ideología de la muerte y al fin y al cabo es la ideología del mal. Quien tenga oídos para ver, pues perdón, el que tenga ojos para ver, pues que vea lo que actualmente, pues cuáles son los productos de ese liberalismo. Destrucción del ser humano en su moralidad, en su honestidad, destrucción de la familia, en la división, en la destrucción, los hijos huérfanos, personas separadas con peleas, en la economía, pues mientras algunos hemos tenido la suerte y en el primer mundo pues tenemos la suerte de disfrutar de unas navidades llenas de regalos y a veces incluso pues tenemos que poner coto, ¿no? A no regalar demasiado a nuestros hijos, pues como otras realidades sociales, quizás alejadas geográficamente o no tanto, pues al revés, como no han podido disfrutar ni siquiera de un regalo, o la guerra, esos niños, esas personas separadas de sus familias, de sus seres queridos, abocados a matarse entre sí. Bueno, esos son todos los productos de ese liberalismo que predica el que la libertad es la que nos hace verdaderos. Es la diferencia, por ejemplo, por poner una concretización más, es la diferencia entre la presencia española en América, con sus defectos y sus virtudes, pero con sus más virtudes que defectos, y la presencia holandesa, francesa e inglesa en la América del Norte, ¿no? Son abismos de diferencia. ¿Quieres hacer muy brevemente una matización entre liberalismo económico y liberalismo político o metes a todo en el mismo saco? Bueno, el liberalismo económico es la misma regambre liberal. En este caso, el libre mercado, pues igual, aunque luego haya grados, como bien enseñaba el padre Salvani, Libre mercado habrá grados. irrestricto, que no es que Exacto, estemos, que no es exactamente. que tú y yo no estamos en contra de la libertad de mercado, lo que estamos es en contra Exacto. de la no Eh, restricción absoluta a la libertad de mercado. que esa es la falacia, ¿ves? Otra vez más la mentira. Esa es la falacia, es la mentira que usan los liberales para salvaguardar su ideología. Porque parece que si criticas el libre mercado tal cual lo entienden ellos, tanto en su teoría como en su práctica, estás criticando el mercado como tal, como mecanismo absolutamente natural, como realidad natural para el intercambio de bienes y servicios del ser humano. Pero lo mismo pasa con la política. Si te metes con cómo lleva la democracia liberal en su práctica y en su teoría lo que son las decisiones políticas, parece que está siendo una especie de totalitario, extremista, incluso, fíjate, antidemocrático. Cuando podemos afirmar, o me atrevo a afirmar, que había mucha más de democracia y mucha más ¿cómo decirlo? Mucha más, incluso libertad en esa España del siglo XVI, de los Reyes Católicos,
en la actual, en el régimen tiránico actual de la democracia de partidos. Pongo un ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo, y es la cuestión del mandato imperativo. Hoy actualmente las oligarquías hacen lo que quieren y hay una disciplina de partido que si no se cumple, pues te echan como parlamentario, mientras que en el actual régimen tu representante tenía unos mandatos imperativos concretos que defender en el Parlamento en tu nombre o en el nombre de tu comunidad. O el juicio de residencia, el famoso juicio de residencia, también eliminado por el liberalismo, en el que el gobernante después, cuando volvía, por eso se llama de residencia, cuando volvía a su lugar de residencia, pues recibía un juicio en el que podía incluso ser ajusticiado en casos extremos, obviamente, pero podía ser ajusticiado con la pena de muerte si no había cumplido con su mandato. Hoy en día vemos cómo los políticos mienten, cómo los políticos se llenan los bolsillos y no les pasa absolutamente nada. Pues eso, todo eso son consecuencias del liberalismo. Aunque los liberales dirán, no, esto no es liberalismo, pero bien es cierto, y aquí con esto pues concluiría, insisto, dando esos pinceladas rápidas, pero afirmaría o introduciría otra afirmación, que es que los liberales suelen poner premisas, tronos a sus premisas y cadazos a las consecuencias. Es decir, entronizan sus premisas, pero luego la consecuencia de sus premisas ideológicas, pues no las quieren en muchas ocasiones, y sobre todo si son liberales conservadores, pues no las quieren admitir. Pero son ciertas y están ahí a la vista de todo el mundo. Bueno, tres matizaciones muy breves, a ver si me acuerdo de ellas. En primer lugar, permíteme decir que has hablado de libertad. Yo creo que en la doctrina hispánica clásica hablamos más de libertades concretas que de libertad. Esa es una gran diferencia. La filosofía moderna, el idealismo moderno ha cargado esta palabra libertad, en la cual se ha cometido crímenes enormes en nombre de esta libertad. Pero las Y, libertades y, concretas, como tú has dicho antes bien, teníamos y muchas más Juan, libertades antiguamente que hoy día. Dime, por un motivo concreto, y perdona que te interrumpa, por un motivo ¿no? concreto, y es porque la libertad, el liberalismo se entiende de manera negativa, la famosa libertad negativa, la libertad de, mientras que la libertad cristiana, católica o incluso tradicional, clásica, que por qué no lo van a entender también una persona no creyente, que obviamente pues acaba llegando a la creencia si eres honesto, ¿no? Pero es la libertad para algo. De hecho, incluso los propios comunistas ya le decían a los liberales, ¿libertad para qué? ¿Para hacer el qué? Y ahí entonces empezamos con las libertades positivas concretas que nos facultan para hacer o no hacer algo. Así que bueno, no sé, me quedaron ahí un par de ideas más, pero bueno, ya saldrán si tienen que salir y tampoco pasa nada. Algunos, algunos pensadores neoconservadores, incluso algunos de cuyo nombre no quiero acordarme, que también los tenemos en tierras de la hispanidad, sostienen que la escuela de Salamanca constituye una suerte de, no sé cómo llamarlo, de protoescuela austriaca o de predecesores del capitalismo liberal. Te has formado en ello, tienes un magíster hecho sobre la escuela austriaca. ¿Qué tienes que decir al respecto de quienes así piensan? Bueno, que primero reiterando otra vez lo dicho antes, de que el liberalismo, pues en síntesis podría ser ese pecado ese camino de muerte, de mentira, etcétera, pues se ha sustentado esta falacia, esta mentira, pues se ha sustentado precisamente en eso, en mentiras repetidas una y otra vez y una y otra vez, con frases pues sacadas entre contexto, afirmaciones que no dijeron los escolásticos, y a base pues de repetir la mentira pues una y otra vez, pues parece que han tomado carta de naturaleza. Pero lo cierto es que porque más se repita esa mentira no va a ser verdad. Y efectivamente, pues la Escuela de Salamanca, a base de mentiras, porque no han podido ofrecer estas personas un trabajo sistemático, serio y riguroso. De hecho, en uno de los libros acogía yo una de las afirmaciones que hacía uno de ellos, el profesor Victoriano Martín Martín, que admitía que no había ningún estudio sistemático que apoyara dicha tesis. Y sin embargo, lo que yo pues en uno de los libros me pongo a hacer, que podría sacar, y de hecho a futuro pues sigue sacando muchas más cosas todavía, lo que me proponía y lo que hago precisamente es diseccionar las afirmaciones en base a las cuales sostienen esta afirmación
y ver cómo pues, no se sostiene por ningún lado. La noción de persona, de hombre, la noción de libertad, la noción incluso de precio justo, la noción de la finalidad del poder civil, todos son distancias absolutas. No es que sean cuestiones de matiz, sino que son omnicomprensiones del mundo completamente diferentes. Y aquí, pues aunque de manera accidental puedan hacer afirmaciones coincidentes, uso pues el ejemplo que ponía uno de el prologuista del libro Destapando el liberalismo, no, perdón, de Juan de Mariana, Guillermo Pérez Galicia, que decía Guillermo que en estas encuentros accidentales, pues sería como decir que una gallina y una mosca pues son iguales simplemente por poner huevos y que la mosca sería gallina. Pues no, simplemente de manera accidental han puesto huevos, pero una mosca no es una gallina y una gallina no es una mosca. Pues esto es lo mismo. La escuela de Salamanca y la escuela austríaca son completamente diferentes. Aparte que luego incluso en el propio análisis de las fuentes no vemos, no vemos a los autores de la escuela austríaca tomar como maestros de los cuales beber directamente a los personajes de la escuela de Salamanca. No ocurre lo mismo con los personajes de la escuela de Salamanca respecto, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, y por eso afirmamos que son tomistas. Incluso aquí vuelvo a echar el guante, incluso Francisco Suárez, cuyo autor principal que más cita es precisamente Santo Tomás de Aquino. Y esto no lo encontramos de ninguna manera en los autores de la escuela austriaca. Que quizás haya citado de manera puntual a Diego de Covarrubias, uno de los maestros e iniciadores de la escuela austriaca, como fue Karl Menger, pues esto no hace que se pueda sostener esta afirmación, más allá, efectivamente, pues de tomar alguna cita. Es como si yo, o otros intentos que han hecho, decir que, en este caso no de la escuela austríaca, sino de otros autores como John Locke, decir que en la biblioteca de John Locke pues había libros de la escuela de Salamanca. Esa es lo mismo, una inconexión que no se puede justificar de ninguna manera. Sería como lo mismo, decir que porque yo tengo pues dos baldas enteras dedicadas en mi biblioteca a autores de la escuela austriaca, pues a mí me hicieran un autor austriaco. Y bien es cierto que los he conocido, los he leído y puedo tener ideas coincidentes, incluso puedo valorar argumentaciones que usan, pero eso de ninguna manera me puede decir que esencialmente yo pueda ser autor austriaco, por poner un ejemplo. Pues esto ocurre exactamente lo mismo, porque la mosca ponga huevos, pues no la hace gallina. Recomiendo mucho a los que quieran seguir el tema del empirismo inglés, John Locke, que me acaba de mencionar Daniel, los trabajos del profesor Juan Fernando Segovia, de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, excelentes. Tiene mucho, búsquenlo, es encontrable. Varias de estas cosas son encontrables en el Internet o se pueden pedir a través de bibliotecas realmente encomiables. Daniel, tenemos menos de 8 minutos y tengo todavía dos preguntas, así que te voy a pedir toda la concisión que puedas. Más sobre Escuela de Salamanca y sobre el padre Juan de Mariana. ¿Monarquía hispánica frente a absolutismo? Sí, efectivamente, efectivamente. De hecho, frente a absolutismo de cualquier tipo, porque no solo existieron las monarquías absolutas. De hecho, vivimos actualmente en una especie de absolutismo también. Las democracias liberales no dejan de ser una sustitución de las monarquías absolutas, de un absolutismo por otro absolutismo. Y efectivamente la monarquía hispánica pues vendría a derruir o a ser otra manera de gobernar, otra manera de entender la política diversa del absolutismo. Ni siquiera por las potestades del rey, que eran más limitadas. Pongo un ejemplo, la capacidad de recaudar tributos. Hoy en día viene el ministro de Hacienda y nos puede imponer, si quiere, mañana un 50% de IVA, mientras que el gobernante de la monarquía hispánica tenía que convocar las Cortes y aprobarlas las Cortes, insisto otra vez, como antes, con mandato directo y con juicio de residencia de los representantes en Cortes, por cierto. Y tenía que venir aprobadas por Cortes, no podía
obligarlo de manera unilateral. También tenía otros límites, no solo los límites de estas cortes, tenía límites también en la propia ley natural. Hasta tal punto incluso que afirmaban los autores de la Escuela de Salamanca que un gobernante podía ser un gobernante en una nación, en una res pública, en una república católica, podía ser incluso derrocado, podía ser derrocado o más parcialmente una ley suya podía ser depuesta por la autoridad pontificia incluso. Entonces tenía muchas limitaciones, limitaciones en la ley natural, en lo que son los cuerpos también intermedios. El liberalismo, otra de las novedades que trae es esa dialéctica entre los gobernantes y los gobernados, mientras que al final en la res pública católica de aquella época, de la monarquía hispánica, insisto, con sus virtudes y con sus defectos, porque no hay paraíso en la tierra como tal, pero esencialmente la esencia, la savia, el espíritu del que se bebía era de la cosa común, del bien común. Mientras que hoy en día, pues todo esto es absolutamente lejano, absolutamente incomprensible. Y efectivamente, sí, monarquía hispánica, han existido otras formas de gobierno, pero la monarquía hispánica fue un ejemplo concreto, lo cual nos dice que tampoco se puede hablar de ideologías, tampoco se puede hablar de utopías, porque fue un ejemplo concreto, histórico, palpable, estudiable, to- tocable, incluso, encarnado, frente efectivamente al absolutismo y luego pues al resto de absolutismos que sustituyeron tras la Revolución Francesa al absolutismo monárquico, incluso a los pequeños absolutismos o a las desviaciones absolutistas que poco a poco esa monarquía hispánica fue acogiendo, por desgracia, ¿no? Y aquí pues recojo una de las afirmaciones que hago en el libro, de Juan de Marina precisamente, que es que ni siquiera este absolutismo o estas desviaciones empiezan con la monarquía de Borbón, sino que ya empezaban mucho antes con la monarquía de los Austrias. Ahí tenemos, por ejemplo, ciertos tributos, ciertos impuestos que ya se pusieron en la época de Carlos V y que ya, pues, primero se hicieron sin la necesidad de la afirmación en cortes, uno, y dos, tenían ese carácter temporal que luego al final pues acabó haciendo perpetuo, por ejemplo. 2 minutos, Daniel. El mundo económicamente es una locura. Estamos, a mi modo de ver, estamos sentados sobre una economía peligrosísima, eh, una economía muy desconectada de lo real, con exceso de financierismo, con exceso de productos financieros que son, en el fondo, son productos usurarios. Yo, La propia moneda es usuraria. la propia moneda. eh, un- yo no sé, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, pero preveo que pueda acontecer un estallido económico brutal en el mundo, estallido económico que por otro lado lo hemos incubado durante décadas. ¿Qué propuesta nos ofrece la Escuela de Salamanca y la Hispanidad para regenerar la economía del mundo? Aunque siquiera estas propuestas siquiera te dé tiempo a enumerarlas. Sí, esto sería, claro, en 2 minutos es complejo, pero así en síntesis, por enmarcarle una frase, sería volver otra vez a estrechar la economía en los caminos seguros del derecho natural y del derecho incluso pues divino, porque por ejemplo el precepto de la usura está recogido en el derecho natural y también en el derecho divino, el derecho positivo divino. Ahí tiene las fuentes reveladas. Entonces sería encauzar otra vez la economía en esos parámetros, tal y como otra cosa, tal y como no, incluso pues ya dejaron dicho los pontífices, como por ejemplo Juan Pablo II y anteriores como León XIII, etcétera. Y esto pues se concretaría bueno, en ciertas cuestiones. Por ejemplo, habría que penalizar la usura, el sistema financiero funcionaría de otra manera, el encaje bancario no tendría lugar. El banco, cuando tú dejas tu dinero, no hay conviene recordarlo o enseñarlo a quien no lo sabe. El dinero que tú dejas depositado en el banco no se lo queda, no lo custodia el banco.
haciendo aguas el contrato de depósito, sino que luego lo presta a otro, lo presta de manera usuraria con intereses. O también las relaciones o las relaciones económicas entre personas, entre pueblos, las relaciones de compraventa, los contratos de trabajo, las horas, el debido descanso dominical, por ejemplo, que hoy está absolutamente abierto y anteriormente pues se respetaba con las leyes. Eh, bueno, así por sintetizar eso, habría más cuestiones, puntos que decir, pero en síntesis, volver otra vez a que la economía vuelva a estar sujeta a esos cauces. La manera de concretarlo, pues hay cosas de derecho natural, como he enumerado, pues que son claras, y luego hay otras, pues serían concretar por expertos, ya sean economistas o ya sean de otra índole, que se podían plantear pues sistemas como la vuelta a los gremios o no, o cuestiones que no son tanto de derecho natural, sino que sería una mezcla entre derecho positivo y derecho natural. Lo has dicho antes, quizás haya todavía mucho veneno por sacar y por extraer y mucha buena doctrina en la doctrina social de la Iglesia Católica. Daniel Marín, muchísimas gracias una vez más. Se me ha hecho corto. Estas cosas siempre se me quedan cortas con nuestros invitados. Nosotros nos veremos aquí, Dios mediante, la próxima semana en Vector Hispanidad, de Humo y Espejos. Hasta entonces, de verdad, de corazón, porque estamos recibiendo muchísimos comentarios y una gran aceptación y se lo agradezco de corazón. Muchas gracias por su atención y reciban un cordial saludo por parte de un servidor y de todo el equipo de Asia TV.